Buenos días con todos. El tema de hoy a tratar es sobre tenosynovitis de Quervain. ¿Por qué doble D? No es que me haya equivocado, sino que esta patología lleva el nombre de Fritz de Quervain. Y por eso es que parece que fuera una equivocación, pero no es así. Bueno, para definir esta patología, esta tenosynovitis de Quervain, también conocida como síndrome de la tabacera anatómica, o también la tendinitis del primer compartimento dorsal. Es una condición producida por la inflamación o irritación de la vaina de los tendones del extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar, ¿no? Como una pequeña historia, tenemos que en 1893, Gray definió o publicó una serie de casos en los cuales hablaba sobre el esguince de las lavanderas, ¿no? Le decía esta patología como el esguince de las lavanderas, ya que estas mujeres que trabajaban en este rubro producían mucha prensión, ¿no? Mucha prensión en la mano, y le generaba este dolor a nivel del estiloides o de la tabacera anatómica. Fue nombrado en ese año como el esguince de las lavanderas. Luego, en el 1895, Friedrich de Quervain, o se cambió el nombre a Fritz de Quervain, publicó 5 casos de afectación del extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar en el primer compartimento extensor. Este personaje también lo definió una tendovaginitis crónica seca. Esto para diferenciarlo de las patologías inflamatorias y sépticas que afectan este primer compartimento también. Sobre anatomía, que siempre es básico y fundamental hacer una relembranza, tenemos que los dos implicados uno de ellos es el extensor corto del pulgar, el cual se va a originar en la cara posterior del radio y en parte de la membrana interósea, como podemos ver acá. El largo, a diferencia, es que se origina en la cara posterior del cúbito. En cuanto al extensor corto, se va a insertar en la base de la falange proximal. Como ver acá, la falange proximal del pulgar, a diferencia del largo que es en la falange distal. La función del extensor corto es una extensión del pulgar a 90 grados y indirectamente ayuda a una abducción radial de la muñeca, ¿no? Más o menos 0,25 grados. El otro implicado es el abductor largo del pulgar, el cual se va a originar en esta zona. Se va a originar en esta zona, que es en la cara posterior del radio y parte del cúbito, mayormente en la parte del cúbito. Su inserción va a ser en la cara lateral de la base del pulgar, como podemos ver acá, y la función es abducir el pulgar más o menos 70-80 grados y la abducción radial de la muñeca, 0,25 grados, también, similar a la anterior. También es importante hablar, en este caso, sobre la tabaquera anatómica, como podemos ver acá, ¿no? Ensombrecido con rojo. Tenemos que esta tabaquera anatómica tiene límites. El límite medial es el tendón del extensor largo del pulgar, como podemos ver acá. El lateral va a ser justo estos dos músculos del primer compartimento, el extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar. Y como base tenemos a la apófisis estiloides del radio. Esto es importante, ¿por qué? Porque dentro de la tabaquera anatómica hay estructuras importantes que debemos conservar en el tratamiento quirúrgico, ¿no? De esta patología, que son algunas ramas de la rama sensitiva del radial y parte de la arteria radial que se vuelve dorsal. Desde la parte volar hace un giro y se vuelve dorsal y se introduce en esta tabaquera. Por eso que tenemos que tener cuidado en el tratamiento quirúrgico, no profundizar mucho y tampoco extender mucho la incisión, porque se puede dañar esta arteria, ¿no? Acá podemos ver en otra imagen lo mismo, ¿no?
ramas dorsales del nervio radial y el contenido de la arteria radial en esta tabaquera, ¿no? Muy importante es hablar también sobre los 6 compartimentos que tiene la parte dorsal de la muñeca, con sus respectivas vainas tendinosas, que van a ser los que protegen y mantienen unidos a los tenones de cada compartimento, ¿no? Y también a esto va dirigido la parte quirúrgica, la parte de la liberación. Por eso es importante tener en cuenta y conocerlo. En el compartimento 1 tenemos que va a estar compuesto por el abductor largo del pulgar, la parte más lateral, y el extensor corto del pulgar, ambos unidos por una misma vaina, ¿no? Y separados por un tabique fibroso, que también en algunos casos se hipertrofia este tabique y genera patología, porque ocupa espacio y genera ya la molestia en el paciente, ¿no? El compartimento 2 va a estar dado por el extensor radial corto del carpo y el extensor radial largo del carpo. Podemos ver acá que vienen desde el cóndilo humeral lateral. En compartimento número 3 tenemos al extensor largo del pulgar. Como había mencionado, ¿no? Va a insertarse en la falange distal del pulgar. El compartimento 4 tenemos acá a los extensores de los dedos y al extensor del dedo índice. El compartimento 5 tenemos al extensor del meñique y el compartimento 6 tenemos al extensor cubital del carpo. Tenemos también, se puede apreciar el retináculo extensor que rodea toda la muñeca y mantiene a estos tendones unidos y evita que se luxen. Esto es en una vista, ¿no? Dorsal. En un corte transversal, justo en esta línea, en esta parte es el corte transversal de la figura siguiente, tenemos lo mismo, ¿no? Los compartimentos, los 6 compartimentos, pero ya dispuestos según su relación con la parte ósea, ¿no? En cuanto a la epidemiología, tenemos que es una patología, se dice que es en segundo orden de frecuencia después del dedo gatillo. Más o menos 0.94 personas por cada 1000 al año. Mujeres tienen la mayor cantidad de esta patología, más o menos 1.5 a 2%, y hombres 0.5%. Esta patología se asocia mucho a la quinta y sexta década de vida. En algunas bibliografías mencionan también la cuarta década de vida. Hay mayor riesgo en el puerperio. O sea, hay estudios todavía que mencionan las hormonas de la gestación, tiene que ver con esta patología también. Y también a las madres de los niños entre 6 y 12 meses. Esto por el hecho de simplemente estar cargando, dejando al bebé, cargando, dejando al bebé. Eso también produce un tema mecánico en este compartimento, ¿no? Que genera dolor. Los movimientos de pinza de repetición asociado a diabetes y artritis reumatoide, esto sobre todo por la inflamación que se genera en las articulaciones trapecio-metacarpiana, generalmente, y obliga también a, bueno, como un diagnóstico diferencial a descartarlo, ¿no? Y el uso prolongado de quinolonas, el cual todavía está en estudio, no está definido totalmente, ¿no? Pero se dice que tiene cierta asociación. En cuanto a la etiología, hay 2 mecanismos que producen esta patología. Un mecanismo estático y uno dinámico. El estático es por el empleo continuo de la pinza, la fuerza entre el índice y el pulgar. O sea, mejor dicho, hacer ejercicios que impliquen presión o pinza fuerte entre estos 2 dedos. O, por ejemplo, cargar bandejas pesadas que trabajan en panaderías o en los meseros, ¿no? En los mozos. Y el mecanismo dinámico por la reiterada movilidad de la articulación trapecio-metacarpiana o radiocarpiana, o sea, mover en repetidas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, el uso de tijeras para podar o el uso constante de un martillo. Otras etiologías posibles tenemos el traumatismo directo sobre la vaina tendinosa,
la fuerza de fricción. Comúnmente estas fuerzas de fricción o el hecho de hacer la misma fuerza que propicie un trabajo excesivo de este primer compartimento, va a generar una fibrosis defensiva de la vaina sinovial con el posterior engrosamiento y el posterior dolor, ¿no? También los movimientos repetitivos que hacen un engrosamiento del retináculo extensor, la enfermedad inflamatoria, como había mencionado en el caso de la artritis reumatoide, y el incremento del volumen corporal, como es el caso de la gestación. Acá, por ejemplo, podemos apreciar una osteosíntesis de radio distal en el cual hay una porción de la placa, una porción metálica de la placa que está justo en el compartimento 1, rozando, haciendo fricción con los movimientos de la flexión de la muñeca, con los movimientos del pulgar, le va a generar dolor, molestias, irritación. En esta imagen podemos ver algunos factores también anatómicos que favorecen esta tendinopatía. En la figura A podemos ver, como mencioné anteriormente, el tabique que separa el extensor corto del abductor largo, que en este caso está hipertrofiado, ¿no? Está muy engrosado, generando la patología. Y en la figura B tenemos que el vientre muscular del extensor del pulgar, tenemos que está dentro del canal. Ya es una variante anatómica que a veces en una persona sucede, pero genera también mayor contenido, pero el continente no aumenta, así que genera también patología. Igual, ¿no? Se aprecian o se mencionan según estudios de Zancoli y Cosi, el número de tendones accesorios del abductor pollicis longus posterior a una cirugía de risartrosis. Esta es la artrosis trapecio-metacarpiana, ¿no? Genera esta cirugía numerosos tendones accesorios del abductor. En anatomía patológica, lo que se va a encontrar básicamente es la hipertrofia de la polea, la edema y fibrosis de la vaina sinovial, y tendones generalmente son de aspecto normal, los tendones no se alteran. Lo que se altera es o el recubrimiento de los tendones, que es la vaina sinovial, o en algunos casos también el retináculo flexor, perdón, el retináculo extensor, que se engrosa. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que va a haber una resistencia al deslizamiento del abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar dentro de un canal estrecho, ¿no? Esto produce degeneración mixoide y depósitos titulares de tejido fibroso en las vainas sinoviales, con el consecuente engrosamiento de la vaina del tendón y la dificultad del movimiento de esto, ¿no? Y la irritación posterior. En cuanto a diagnóstico, fundamental es la anamnesis y el examen físico, y se puede complementar con los exámenes, ya sea ecografía, radiografía o resonancia, ¿no? En el caso de la anamnesis, preguntar el tiempo que apareció el dolor, preguntar la característica de este dolor, la irradiación, básicamente, ¿no? Porque en diagnósticos diferenciales, que posteriormente lo voy a mencionar, la irradiación es importante, ya que, por ejemplo, en el síndrome de Waardenburg, que es una neuropatía del radial, de la rama dorsal, ese es un dolor que se irradia justo en la inervación del nervio radial, que son el primer, segundo y tercer dedo en su parte dorsal, ¿no? A diferencia de la curva IN, que solamente se queda en la parte cerca del estiloides o en la tabaquera. El examen físico, bueno, preguntarle básicamente al paciente, ¿no? El dolor que es mal localizado, la hipersensibilidad en el borde radial de la muñeca, dolor en tabaquera, impotencia funcional a la flexión y abducción del pulgar, o la rigidez del pulgar con crepitación de tendón, de los tendones, en este caso de los dos tendones del primer compartimento. El examen físico es tan importante como la buena anamnesis. Podemos palpar la zona de la tabaquera anatómica para despertar dolor en el paciente. Tenemos una maniobra que se llama bueno, hay varias maniobras en realidad. Una de ellas es la maniobra de Eichhoff, que es la más antigua y la primera que se ideó antes de la de Finkelstein. Esta maniobra de Eichhoff
según estudios, provocaba muchos falsos positivos, debido a que para hacer esta maniobra había que poner el pulgar en flexión máxima y con los 4 dedos presionarlo lo más que se puede para así generar tensión en los tendones del primer compartimento, similar a la de Finkelstein, ¿no? Pero a diferencia de o sea, esta maniobra de hecho genera mucha presión en las articulaciones trapecio-metacarpiana o trapecio-escafoidea, lo que puede provocar un dolor, un falso positivo en personas sanas. Por eso es que esta maniobra ya se dejó de lado, ¿no? Para ir por la maniobra de Finkelstein, que es actualmente la más fidedigna, pero no tan específica como la de Brunelli. La de Finkelstein es similar a la de Escho, ¿no? Se hace bueno, había leído que para aumentar la sensibilidad de esta maniobra, algunos prefieren hacerlo directo, ¿no? Flexionar el pulgar y aducirlo sobre los 4 dedos y hacer una desviación cubital. Pero en pacientes que tienen problemas agudos, eso va a generar un dolor enorme, ¿no? Y he leído en un artículo que se puede dividir en 3 fases para diferenciarlo de la tendinopatia crónica. La primera es en una superficie, en una mesa, dejar colgando, por así decirlo, la muñeca y el antebrazo puesto en una mesa. Con el efecto de la gravedad, la muñeca se va a ir desviando poco a poco hacia la parte radial, sin el dedo flexionado. Si esto genera dolor, ya estamos ante una maniobra positiva, ¿no? Eso es en casos muy agudos. Si es que no genera dolor, se pasa al siguiente step, que es ya contra resistencia, o sea, con la ayuda del examinador, inclinar un poco más, o sea, que pase la gravedad, inclinando un poco más hacia la parte cubital para despertar dolor. Si esto es negativo, se puede pasar a la parte 3, que es ya habiendo un poco de inclinación hacia cubital, ya se introduce el dedo, se flexiona y se aduce, y se engloba con los 4 dedos ya para hacer la maniobra completa de Finkelstein, ¿no? Que esto va a despertar dolor en pacientes en caso positivo, ¿no? Otra maniobra que es la maniobra de Brunelli, bueno, en algunas bibliografías lo menciona que es el más específico, todavía está en discusión. Esto va a ser lo contrario a la de Finkelstein. Va a ser con los dedos extendidos, hacemos una ligera desviación, ya no cubital, sino radial, y el examinador lo que va a hacer es extender lo máximo que pueda, como se puede ver acá, ¿no? El dedo pulgar. Esta maniobra también despierta dolor eh, en caso de tendinopatía de Corbain. La diferencia de la de Finkelstein y la de Brunelli es en cuanto a cómo se produce el dolor. En la de Finkelstein tenemos que al hacer esa desviación cubital con la presión del pulgar, los tendones o la vaina del tendón va a rozar sobre el lecho óseo y va a generar dolor, es que estuviera engrosado, ¿no? Estuviera inflamado. A diferencia de la de Brunelli, al hacer esta desviación radial y extensión máxima del pulgar, la vaina tendinosa va a rozar sobre, o va a tener contacto directo con el rináculo extensor y va a generar irritación y dolor. Por eso el mecanismo de estos dos de producción del dolor es distinto. Y tenemos también un signo de tendinopatía crónica, en la cual acá podemos ver, ¿no? La polea que engloba los dos músculos del compartimento 1, extensor, está muy engrosada. Esto ya nos avisa de que es de larga data. En un artículo mencionó el autor una maniobra que él hace en su servicio, no tiene nombre, pero la mencionaba y la explicaba, la cual esta maniobra se va a hacer con el antebrazo y la mano sobre una superficie, puede ser una mesa, se coloca en extensión la muñeca, no, perdón, en posición neutra, y el examinador va a colocar un dedo entre la parte, en el hueco que hay entre la articulación radiocarpiana, ¿no? Presionando justamente esos dos tendones que se pueden palpar. Se le pide al paciente, una vez presionando estos dos tendones,
se le pide al paciente que haga flexo-extensión lo más, en el rango mayor que se puede, ¿no? Al realizar estos movimientos el paciente va a sentir un dolor localizado cerca del estiloides o cerca de la tabaquera. Esto va a ayudar a la especificidad, ya que va a disminuir los falsos positivos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la de Finkelstein, el hecho de hacer una desviación cubital de la muñeca va a traccionar o a estirar mucho el ligamento trapecio escafoideo o el ligamento trapecio metacarpiano. Estos ligamentos, al tensionarse mucho, van a generar dolor en pacientes que no tienen la patología. Es por eso que el autor lo hace de forma neutra, presionando y haciendo movimientos del pulgar por parte del paciente, ¿no? Que le da o le disminuye la cantidad de falsos positivos. En cuanto a exámenes complementarios, tenemos la radiografía, la resonancia y la ecografía. Básicamente, esa es una enfermedad que se diagnostica en base a una buena análisis y un buen examen clínico, ¿no? Un examen físico adecuado. Pero, en algunos casos, si tenemos duda diagnóstica, podemos echar mano de la radiografía. ¿Para qué? Con el fin de poder descartar quizá una exostosis de la parte del estiloides radial, que puede generar también rozamiento e irritación tendinosa, o una fractura también de la parte del rayo distal, o también de la base o del estiloides mismo, que puede generar dolor irradiado hacia la zona de la tabacera y también confundido, ¿no? Es que se sospecha. Pero comúnmente no es necesario, o sea, si te sospechamos de estas patologías, se puede hacer, pero básicamente o de rutina no se hace. Igual que la resonancia tampoco no es de rutina, salvo que uno sospeche tumoración en partes blandas, ¿no? La ecografía también es ecografista dependiente, ¿no? Es operador dependiente, pero, bueno, en los hallazgos podemos ver la vaina sinovial de los extensores es generalmente menor de 1 milímetro de grosor, es pequeño, se ve como un anillo hipoecoico, o sea, casi negro, ¿no? En los casos crónicos se ve un engrosamiento de la vaina de los tendones del primer compartimento dorsal, y en los casos agudos se puede ver zonas anecoicas, que quiere decir que hay líquido en la parte, en ese caso, ¿no? Ese es el engrosamiento de la vaina tendinosa mayor de 1 milímetro. También se pueden ver áreas negras, que es zonas anecoicas, que es el mismo líquido inflamatorio. Esta es la parte normal, que es menor de 1 milímetro. Y hacemos o utilizamos al ecodoppler para ver zonas hiperémicas, zonas de inflamación, como podemos ver acá, ¿no? Perivaina, ¿no? En el diagnóstico diferencial lo podemos resumir o repartir en origen óseo, articular, tendinoso o origen nervioso. En el origen óseo tenemos, por ejemplo, una estiloiditis radial por exostosis o reacción perióstica. Ahí nos echamos mano, como le mencioné, de la radiografía. Fractura o no unión escafoidea, fractura o consolidación viciosa del extremo distal del radio. En cuanto a origen articular, tenemos al esguince del ligamento trapecio metacarpiano, artrosis en el lado radial del carpo. La más común es esta de acá, la trapecio metacarpiana, como podemos ver acá, ¿no? Que genera dolor en estos casos, o en algunos casos, mal localizado. Origen tendinoso, tenemos la tendinitis del brachiorradial. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Que no es una de curva in. Al paciente le hacemos o le decimos que haga una suspiración del antebrazo y nosotros haciendo contrarresistencia. Al despertar dolor en la inserción del brachiorradial, ya estamos prácticamente dando el diagnóstico, ¿no? Tendinitis también del extensor largo del pulgar o el síndrome de intersección. Este es una patología que se genera o se genera, mejor dicho, en el lugar donde se intersectan los dos tendones del compartimento 1 y los dos tendones del compartimento 2, que son el extensor corto y largo del carpo, ¿no? Al
están en esa intersección y al haber rozamiento e inflamación genera dolor, pero este dolor no es tanto como el del Corvain, o sea, no es tanto en cuanto a la localización. El de Corvain se localiza cerca del estiloide radial, a diferencia del síndrome de intersección, que va a ser más o menos a 3 centímetros desde de la articulación carpo-metacarpiana, ¿no? A 3 centímetros hacia proximal, que es donde se intersecta justamente estos tendones, ¿no? Del primer y segundo compartimento. Y de origen nervioso tenemos al síndrome de Wartenberg, que es una neuropatía radial superficial, en el cual va a generar hipoestesia, parestesia, dolor en la zona en el primer, segundo y tercero, que es la zona de inervación del radial. En cuanto a tratamiento, tenemos que se divide en conservador y quirúrgico, ¿no? Como la mayoría de las patologías. El conservador está dirigido a aliviar el dolor y la molestia del paciente, ¿no? Se usan antiinflamatorios vía oral, corticosteroides inyectados en la zona, o se interrumpen las actividades que originan el problema, ¿no? Eso está asociado, las tres cosas. El quirúrgico, cuando no hay una mejoría con el tratamiento conservador y cuando los síntomas son graves e incapacitantes y no permiten al paciente retomar o reanudar su actividad laboral. Los pilares del tratamiento conservador, como dos pilares básicos tenemos, o con lo que se inicia generalmente en el tratamiento médico, es el reposo y los antiinflamatorios, en este caso a la cabeza los AINES, ¿no? Como es un proceso inflamatorio generalmente, los antiinflamatorios no esteroideos están muy bien indicados en este aspecto. Si al cabo le decimos al paciente que no haga su actividad laboral, por ejemplo, de fuerza, o de estar, por ejemplo, escribiendo en una máquina, o estar levantando bandejas, o estar casi desmadre, estar cargando al bebé, decimos que evite la mayoría de estas actividades, y con el AINE aún así no cede, podemos ayudarnos de la rehabilitación física. También nos podemos ayudar de calor local si es que es un caso agudo, o en una férula, como podemos ver acá, ¿no? Una férula para el primer dedo, también con el fin de inmovilizar en una posición neutra este dedo y que los tendones descansen, ¿no? Y las infiltraciones ya como último recurso del tratamiento conservador, con corticoides, ¿no? Esto se hace con una aguja, como se ve en la foto, ¿no? Una aguja número 25, más o menos, casi como una inyección subcutánea, más o menos a 30 grados de inclinación del bisel, y nos podemos ayudar con una pequeña toallita, un bultito para hacer una inclinación cubital y exponer mejor los tendones del primer compartimento. Se inyecta en la vaina sinovial, no en el subcutáneo. ¿Esto por qué? Por las mismas complicaciones que trae al hacer eso, que son necrosis grasa, necrosis dérmica, atrofia dérmica, hipopigmentación de la piel, infección del sitio de la zona, etcétera, etcétera, ¿no? Acá, bueno, en cuanto a rehabilitación física, están los movimientos que generalmente se indican al paciente. Hay estudios en los cuales nos mencionan la efectividad de la inyección de corticosteroides en la enfermedad de la tendinositis de Corbin. Es un estudio sistemático y un metaanálisis. Esos estudios se realizaron desde el 2002 al 2013 en edades de los pacientes de entre 20 y 76 años, 165 pacientes incluidos, y valorados por el score DASH y el DASH, ¿no? El más valorado en estos casos es el DASH, con los 30 parámetros que tiene, y con 5 posibles respuestas, ¿no? En cada uno. Según las tablas que hay en este estudio y compararon según los autores, por ejemplo, APSI y colaboradores en el 2002 en Turquía, comparó una inyección de 0.5 mililitros, de 0.5% de bupivataína y metilprednisolona, 10 miligramos, versus el yeso del primer pulgar en estica, ¿no? El resultado obviamente fue favorecedor para la inyección corticoterapia, ¿no? Produciendo una mayor esfíntesis negativa y una recuperación total del dolor del paciente. Peters comparó una inyección, una o dos inyecciones de corticoterapia con triamcinolona, 10 miligramos,
versus 1 mililitro de cloruro de sodio como placebo. Los resultados favorecedores fueron para la corticoterapia. Igual, Medinasab en el 2010 comparó la inyección de metilprednisolona 1 miligramo, o 1 mililitro, perdón, o 40 miligramos, asociado a férula en estica primer dedo, versus solamente una férula en la muñeca, ¿no? Los resultados favorecedores para la inyección de corticoterapia con la férula. Igual tenemos más estudios que también comparan otros corticoides como metilprednisolona y dexametasona con lidocaína versus placebo, que también favorecedores en estos casos en la corticoterapia. Otro estudio, los cuales hablan sobre la utilización de los patrones de la inyección de corticoide y el tratamiento quirúrgico en patologías comunes de mano. Mencionan como resultado que entre los pacientes que recibían las inyecciones, inyección y la cirugía, una inyección sola fue la práctica más común entre los médicos y priorizó la cirugía, ¿no? Versus las múltiples inyecciones, sobre todo para la tenosynovitis de Coervain y el dedo en gatillo, que estuvieron asociados a baja predicción de cirugía, o sea, bajo chance que se le realice cirugía después de múltiples inyecciones, debido a que combatían muy bien el dolor y el paciente estaba asintomático por un buen tiempo, ¿no? En cambio, la probabilidad de cirugía después de 2 inyecciones era mayor, pero en pacientes con síndrome de túnel carpiano, ¿no? Diferente a estas otras dos patologías. El tratamiento quirúrgico tiene sus indicaciones, las cuales son el fracaso del tratamiento conservador. En el caso de la inyección de corticoterapia, se habla de cuando no calma el dolor después de 2, algunas bibliografías hasta 3 mencionan inyecciones corticoterapia. Cuando hay contractura severa, afectación laboral, dolor intenso que no cede o es bilateral. Las técnicas pueden ser de una cirugía abierta, una cirugía guiada por ecografía o cirugía artroscópica. En este caso, la cirugía abierta se realiza una incisión transversal, justo en la parte, como podemos ver acá, está engrosada la vaina, en estas más o menos a 1 centímetro por debajo, o yéndonos a proximal, desde la punta del estiloide radial. En algunos casos también se prefiere hacer la incisión longitudinal para tener quizá una mejor exposición, ya que estos tendones son longitudinales, pero ya que nos vamos en contra de la línea del Langerhans, que están transversales en esta zona, podemos hacer una cicatriz queloide o hipertrófica, ¿no? Con poco resultado estético. Se realiza la liberación o sea, por planos, se visualizan los tendones con su separación fibrótica en el centro, y posteriormente se procede a liberar los tendones del abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar, ¿no? Lo dejamos libres de vaina, y también en algunos casos se realiza la apertura del retináculo extensor, pero por su parte dorsal, no yéndonos tanto a la parte polar para evitar luxaciones, ¿no?, de los tendones. Bueno, bajo control ecográfico igual se pueden hacer también incluso las inyecciones de corticoterapia, ¿no? En cuanto a la parte artroscópica, hay estudios que concluyen que la liberación de la tenosynovitis de Coervain provee una mejoría temprana después de la cirugía, con pocas complicaciones del nervio radial superficial y una mejor satisfacción en cuanto a la incisión, a la cicatriz, versus la cirugía abierta, ¿no? Que tiene más beneficios la artroscópica. Es una cirugía, hay que conocerla, es un poco demandante quizá, ¿no? Y hay que conocer la anatomía bien, la anatomía topográfica y las partes de la inserción de los trócares, ¿no? Entonces son trócares de 1.9 milímetros en la parte proximal,
y, como podemos ver acá, ¿no? La parte proximal, y en la parte distal, un electrofulgurador, ¿no? En este caso, el cuchillo Haki, que va a ser va a ser la función del disector de la vaina, ¿no? En los resultados de este estudio tenemos los resultados significativos. Acá, en cuanto al score del dolor de la escala visual análoga, a las 12 semanas post-quirúrgico fue mejor en el grupo de la cirugía artroscópica y hubo más dolor en el grupo de la cirugía abierta, ¿no? Con un P significativo. Igual, en el score DASH, a las 12 semanas hubo mejoría en la parte artroscópica versus la parte abierta, que no fue tan satisfactorio este score, ¿no? En la parte del tiempo de retorno al trabajo fue más precoz en la parte artroscópica versus la parte abierta, que fue un poco más lento, ¿no? Pero la significancia no fue estadística. En cuanto a lesiones del nervio radial superficial, fue 3 en el grupo artroscópico y 9 en el grupo de la cirugía abierta, con un P significativo. Y la escala visual análoga para la cicatriz después de 24 semanas, fue de 8 en la cirugía artroscópica y fue de 6 en la cirugía abierta, ¿no? Otro estudio que nos menciona sobre el tratamiento quirúrgico de la tenosidonitis de Corbain, un estudio retrospectivo unicéntrico, 93 pacientes operados entre 2004 y 2007, una edad media de 38 años, con un promedio entre 21 y 59, 75% eran mujeres, la patología es básicamente de mujeres, 69% se afectó la muñeca dominante, 97% se reincorporaron a su trabajo, 38% de complicaciones y 7 de ellos necesitaron reintervención. Se concluye en este estudio que el tratamiento previo a la intervención con infiltraciones de corticoides se asoció con mejores resultados postoperatorios. Eso también básicamente ayudó a que los pacientes ya no tengan la necesidad de una reintervención, ya que la corticoterapia hacía que también la vaina sinovial o el rináculo extensor también estén ya no tan engrosados y se pueda visualizar de una manera mejor la parte anatómica, ¿no? En las complicaciones postquirúrgicas tenemos la persistencia del dolor, que básicamente es por adherencias cicatrizales, fibrosis, una liberación incompleta de las poleas. Las adherencias cicatrizales básicamente se producen cuando se le hace al paciente mover precozmente en el postquirúrgico. Generalmente se refiere que hay que mantener al paciente inmovilizado el pulgar un promedio de 2 a 3 semanas de la postquirúrgica para evitar justamente este problema, ¿no? La luxación o la subluxación del abductor largo del pulgar, esto porque abrimos la polea. Generalmente se recomienda abrir esta polea en la parte más dorsal para evitar irnos tan volar, para que no se subluxe o se luxe este tendón. La lesión del nervio radial, en sus ramas sensitivas, eso tenemos que identificar las ramas y separarlas con mucho cuidado para evitar esta lesión. Lesión de la arteria radial, como mencioné, que se introduce en la tabaquera anatómica, hay que tener mucho cuidado también en no irnos tan profundo y no extender mucho la cicatriz, o sea, la incisión, perdón. Y los defectos estéticos por la cirugía abierta, que cuando hacemos una incisión longitudinal, ¿no? Nos estamos yendo perpendicular ahí a la línea de Langers. Posteriormente se puede producir una cicatriz hipertrófica ocular. Bueno, básicamente eso es lo que quería presentarles el día de hoy. Muchas gracias por su atención. No sé si hay algún comentario, alguna duda. Jorge, si me permites, yo tengo una pregunta, más que un comentario. Sí, sí, maestro. Cuando hablamos del tratamiento conservador en la tenosinovitis de Kervain, hay una secuencia de eventos que has marcado tú. Lo que pasa es que uno dice, no, reposo. Y yo te pregunto, si tú tienes un paciente que te llega con una tenosinovitis de Kervain, ¿cuánto tiempo le dices debe reposar usted?
Te digo esto porque luego después les voy a comentar una anécdota de un paciente que me llegó justo la semana pasada. Ya, sí, generalmente para hacer el reposo tenemos que ver que sea un paciente que no sea el trabajo tan demandante, ¿no? Le decimos reposo, más o menos se habla entre 3 4 semanas. Y este reposo va asociado a una férula del primer dedo para inmovilizar justamente el pulgar, ¿no? 3 4 semanas en promedio es lo que encontraba maestro. Ya, lo que pasa es que hace como una semana me llamó un profesor que me había enseñado idiomas en el doctorado y lo vio un reumatólogo y por eso te hacía el comentario. Este profesor estaba con unas férulas desde octubre del año pasado, 10 meses. Y obviamente él ahora tenía más problemas porque estaba haciendo trabajo remoto y entonces usando la computadora y me llamaba porque decía, cada vez me duele más porque tengo que hacer trabajo remoto y con las férulas y no sé cómo hacerlo. Entonces era básicamente, o sea, su malestar era ahora por las férulas, ¿no? Estaba ya como 10 meses, claro, no le dolía mucho porque pues he estado 10 meses con férula y entonces a eso iba, ¿no? Porque recordemos que hay un problema inflamatorio de por medio. Está bien que uno pueda mandarlo a, a, a reposo con inmovilización, pero tampoco uno puede exagerar con el tiempo de la inmovilización, ¿no? Entonces, a la par, se tienen que manejar algunas otras cosas que ayuden también a que la persona pueda recuperar la funcionalidad, ¿no? Muchas gracias. Sí, maestro. Incluso ya 10 meses, claro, es excesivo eso, ¿no? Ya se habla cuando el tratamiento conservador no es efectivo en 6 meses, ya se procede a la parte quirúrgica. Eh, bueno, Buenos días. buen día, buen día. Ah, adelante, Bueno, adelante, Ismael, adelante, adelante. sí, muy buena, interesante la exposición, ¿no? Una patología que frecuente, tal vez no hemos visto en la práctica así diaria mucho, pero lo que más o menos la información que había recopilado, efectivamente, el tratamiento conservador en un inicio es útil, tal vez no en todos, pero sí en una gran proporción de pacientes que presentan este tipo de patología, ¿no? Sin embargo, eh, el tratamiento quirúrgico es definitivo en, en todos estos que no responden ya a partir incluso algunos consideran a partir de la primera, esto, infiltración con corticoide, ¿no? A lo mejor que mencionó a partir de la segunda que se considera también, ¿no? Pero sobre todo en los que ya no responden a una infiltración con corticoide desde la primera, ya la posibilidad quirúrgica es más probable en ellos, ¿no? La liberación sobre todo. Bueno, eso es lo único que tenía que apuntar, ¿no? Jorge, ¿me permites? Sí, claro. Sí, y yo quería comentar algo, porque yo tuve una experiencia con un pacientito así también, como médico general, y bueno, aparte que la tendinitis, como tú bien lo has dicho, tiene mucho de clínica y antecedente, ¿no? El antecedente es preguntar al paciente a qué se dedica, y justo ese paciente que me llegó en una oportunidad, pues estaba dando de lactar a su bebé, ¿no? Entonces, yo supongo que por el esfuerzo que hacía, y era además primeriza, por el esfuerzo que hacía en coger al bebé, la posición al final le causó el dolor, ¿no? Y el tratamiento que mejoró, analgésicos no mejoraba, fue la infiltración con corticoides. Entonces, bueno, por ahí entonces va el comentario, ¿no? Sobre eso. Eso es lo que quería comentar. Bueno, primero, Jorge, felicitarte, es muy puntual el tema, pero así como es puntual, todavía creo de que hay algunas cosas que hay que reconocerlas. Sobre todo, hacer el diagnóstico preciso.
en una cuestión, en un comentario aparte. El año pasado nosotros hemos tenido a uno de nuestros residentes con un problema doloroso en la mano y en la zona radial, en la base, se puede decir, del primer dedo y todo eso. ¿Cuál fue el diagnóstico? En primer lugar, para poder entender de que el residente estuvo inmovilizado durante un buen tiempo y con dolor. Y que incluso creo que se hicieron, no sé, alguien le hizo alguna infiltración, un médico, también recibió un buen periodo de inmovilización. Eso para poder reflexionar de qué y cómo, o qué es lo que pasa en esa zona. Efectivamente pienso de que el tratamiento inicial no solamente debe ser un tratamiento de tipo conservador, o sea, reposo, disminuir de las actividades un poco, porque eso condena también a un estadio de mucha inoperancia o falta de movilidad en esa zona. Creo de que sí dan buenos resultados las infiltraciones, pero así como dan buenos resultados las infiltraciones, debe ser un tratamiento de tipo combinado, infiltración más terapia física más un poco de reposo. Ahí has mostrado tú unos trabajos en los cuales compara infiltraciones, compara tratamientos quirúrgicos, compara tratamientos conservadores, pero lo que también hace notar esos exámenes es que estamos hablando aproximadamente de 3 y de 6 meses de evaluación y que todavía hay un rezago del problema. En algunos de ellos, claro, si se compara los dos tratamientos, de repente hay una cuestión significativa de ventaja o de no entre uno y otro, pero el tiempo. Fíjate, estamos hablando de 4 meses, estamos hablando de hasta de 6 meses. Creo que por cuestiones ya de orden de evolución y de evaluación, uno hace 3, 6, 9, en fin, un año. Pero aún así, con 6 meses de postoperatorio y con inmovilizaciones, había un problema. Creo de que, en primer lugar, los pacientes que nos llegan son pacientes que no agudos, sino algunas veces crónicos, ya tienen algún problema y tienen, se puede decir, algunos cambios de tipo anatómicos en la zona, fibrosis, qué sé yo, cuestiones repetitivas, engrosamientos, una situación así. Creo que la exageración en la inmovilización hace de que esto incluso pueda llevarnos a otro tipo de patologías, a síndromes complejos regionales, dolorosos, por ejemplo. Eso depende del paciente, así que esto es un arte, el tener que hacer un tratamiento. Considero que el tratamiento quirúrgico debemos rezagarlo para aquellos casos que son rebeldes. Efectivamente, hay que darle chance a la infiltración, pero hay que darle chance a la infiltración con todos los protocolos que esto significa. No es solamente infiltración, sino es infiltración, 48 horas de reposo y luego terapia física, porque debe existir una terapia física. O sea, debe haber algún tipo de movimiento. El retorno a la actividad, al trabajo, en aquellas personas que necesariamente tienen que utilizar sus pulgares, la pinza, los movimientos de torsión en la muñeca o algún esfuerzo, yo creo que eso sí debe referirse con un poquito más de tiempo. Pero el movimiento en los dedos no creo de que deba de estar tan severo en cuanto a la inmovilización. Pues bien, nos quedamos con qué tipo de problema tuvo el residente. ¿Fue un Kervain o Kerevain? ¿O qué tuvo? El grillo No. sabe. El grillo. Recuerdo Mitchell que tuvo un esguince colateral cubital, me parece, maestro. ¿Fue cubital o radial?
No recuerdo bien, creo que fue cubital o radial, pero fue un esguince Porque- colateral. Fue el Porque cubital, se me llama eso se llama el pulgar del guardabosque. Sí, El pulgar del guardabosque. ¿Sí? sí, pues la lesión fue en abducción forzada, eso es lo que me causó todo eso. Así es. Entonces, eso es generalmente se ocasiona cuando uno quiere, o el guardabosques mata a los pajaritos y les exprime el cuello. Ha exprimido pajaritos también el guardabosques. Bueno, Michelin estaban matando los pajaritos ahí en el hospital, doctor. No, un tema bastante interesante. Nos van a venir con bastante frecuencia este tipo de patología y por lo tanto tenemos que darle un espacio también para conocer todo lo que respecta a tratamiento, los últimos avances que hay sobre este tipo de patologías. Uno tiene experiencias en uno y otro paciente, efectivamente, yo creo de que la experiencia que más me ha llevado a cabo en estos pacientes es en cuanto a las complicaciones. En una infiltración uno puede observar incluso la extravasación del corticoide sobre la piel un poquito, que hace una mancha de color blanco y que se queda, pero luego sale. En el tratamiento quirúrgico, de repente por una cuestión iatrogénica, el llevar algunas veces una de las ramitas del medio sensitivo radial efectivamente, pero incluso con irradiación hacia la parte más proximal. Y eso, la verdad es de que por el tiempo de recuperación que tuvo este paciente, incluso empecé a dudar a que si se trataba de una radiculopatía, tema que está considerado dentro del diagnóstico diferencial. Entonces, pero felizmente hubo una recuperación y no hubo problema. Entonces, sí tienen algunas cosas en que nosotros tenemos que fijarnos. Ok, listo, te felicito. Muy buen tema. Sí, dale. Sí, bueno, maestro, no olvidemos que dentro de este tema también hay una urgencia médica, ¿no? La tenosinovitis fibrosante o esclerosante, que llega el paciente a sala de urgencias con mucho dolor, incluso se tiene que operar, se tiene que liberar estos tendones para el alivio de este dolor, porque es un dolor muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, eso hay que tener presente también. No sé si alguien más va a vertir su comentario. Y si no, lleven ese grillo a China. Que ese grillo no me deja dormir, maestro, porque no sé qué hacer. Pero acá, sí, acompañe. Dale de comer, tío. Dale de comer. 50. No, doctor, más que todo para comentar, ¿no? Yo creo que debemos estar preparados para también dar un tratamiento quirúrgico, ¿no? Ya yo he tenido casos en el cual he tenido que entrar a hacer cirugía en tenosinovitis de Kervain. He tenido 2 casos en el cual ya venían ya de infiltraciones repetitivas y en el cual ya se había formado una especie de tumorcito ya encima justo se había fibrosado tanto la vaina que parecía un tumor. Entonces, yo creo que hay que conocer las técnicas, ¿no? Las técnicas que ha mencionado Jorge, muy interesantes, muy buenas, y también hay que estar preparados para poder darle una solución quirúrgica, ¿no? Y claro, sí, de hecho que la infiltración tiene mucho éxito, ¿no? Y muy buena la charla, Jorge, me ha gustado la parte histórica que le ha puesto, que eso nos ayuda a entender un poco Buenos más esta días, hola patología, doctora, ¿no? buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Gracias a todo eso, Hola, gracias. ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien muchachos. Que todo vaya bonito, felicitaciones, que todo vaya bien. Hola, ¿cómo Nos está? vemos. Listo, vamos. Buen día con todos, gracias. Hasta luego. Hola. Gracias. Gracias. Cuídese. Juan,
Buenos días, que les vaya bien a todos.